Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Juan Agustín Maza. Informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353/20. El rector y la Universidad Maza autoriza actividades de capacitación, difusión y cursos de extensión en modalidad virtual. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta actividad de la Semana de la Salud 2020. La Semana de la Salud es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y áreas de la universidad relacionadas directamente con la salud, en el marco de universidad promotora de salud. El objetivo principal es desarrollar conocimientos de autocuidado de la salud y promover estilos de vida saludables. En esta oportunidad, la temática que nos convoca es alteraciones posturales de la columna vertebral asociadas al uso de dispositivos móviles en los entornos de la pandemia. Esta propuesta está dentro de la Facultad de Educación. La conferencia de hoy estará a cargo de dos prestigiosas profesionales de la universidad, la licenciada Sabrina Bondino y la licenciada Marcela Vignoni. Les detallaré a continuación una breve presentación del currículum de cada una de ellas. La licenciada Marcela Vignoni es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia y egresada de la Universidad Juan Agustín Maza. Y la licenciada Sabrina Bondino es profesora y licenciada en Educación Física y en Kinesiología en Fisioterapia también. Ambas docentes son de la Cátedra de Kinefilaxia de la Facultad de Educación, de la Licenciatura en Educación Física y docente de la Cátedra de Tesina de la Facultad de Kinesiología. Para un mejor desarrollo de la actividad les proponemos hacer las preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia y les solicitamos que con el fin de una óptima transmisión mantengamos apagados los micrófonos y las cámaras durante todo el webinar. Ahora sí, le damos la bienvenida a la licenciada Sabrina Bondino y Marcela Vignoni. Hola, buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada, les estamos más que agradecidos por haber optado por esta charla, por haberse inscrito. Y bueno, les voy a comentar desde ya que el licenciado Carroni obvió una parte de nuestra presentación, que es en la que yo le había puesto que somos ex socias, que somos amigas y que somos pareja pedagógica. Bueno, eso que él lo vio, que le pareció más importante todos los otros títulos, es lo que más nos importa. ¿Por qué? Porque nos encanta compartir la cátedra. Hace ya 12 años que compartimos la cátedra de Kinefilaxia, como bien mencionaron, es en la licenciatura en Educación Física, y bueno, es un placer para nosotros estar en esa cátedra y nos divertimos mucho, y los exalumnos nuestros saben que es así. Nos divertimos mucho dando las clases, intentamos de que sean charlas amenas y bueno, es la forma que nosotros tenemos para expresar lo que sabemos y es la forma de comunicarlo, y hemos encontrado esta forma de hacerlo y sobre todo de hacerlo siempre en forma conjunta. ¿Vos, Marce, querés decir algo más? No, nada, agradecerles por la presencia de todos y bueno, que nos aguanten, que nos tengan paciencia. Bueno, por un lado, queríamos terminar de cerrar el tema del nombre de la cátedra, porque a raíz de la presentación del tema de cómo se llama la cátedra que dictamos, es de ahí de donde después surgen todos estos temas. Por lo general nosotros hablamos, como es las posturas, como son las alteraciones posturales o desequilibrios. Kinefilaxia significa kinesis, movimiento, y filaxia, prevención. Entonces, para nosotras es muy importante esta cátedra, y bueno, si hacemos uso de lo que significa, podríamos estar previniendo mucho más de lo que estamos curando. Pero bueno, ya sabemos que culturalmente nos cuesta mucho pensar en prevenir, somos más de curar, o de cuando ya las cosas están avanzadas, o cuando ya nos dan un diagnóstico, o cuando nos dicen que ya las cosas están mal, es cuando verdaderamente tomamos riendas en el asunto. Pero bueno,
la idea es seguir promoviendo la kinefilaxia o las actividades físicas adaptadas para no tener que llegar a ningún tipo de alteración, desequilibrio y todas las otras cosas que se traen aparejadas a esto. Bien. Cuando nos dieron a elegir el tema, queríamos situarlo en esta época de pandemia y bueno, y pensar qué le sucede a nuestra columna vertebral con lo que estamos viviendo, de la manera que lo estamos viviendo, y sobre todo los docentes y estudiantes que tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que cuidarnos, qué va a pasar o qué está pasando con nuestro cuerpo, cuáles son las alteraciones posturales que están surgiendo o se están agudizando a partir de las malas posturas, los malos hábitos, el sedentarismo. Bueno, también plantearnos esto de las consecuencias del uso de dispositivos móviles, de qué manera esto también aparejado al momento histórico que estamos viviendo, cuál es su uso y cómo nos está perjudicando, y bueno, a su vez a la pregunta inicial de qué manera influye la pandemia o nosotros cómo poder defendernos o adaptarnos a ella para lo que nos está tocando vivir. Marcia. Esto también tiene mucha influencia, digamos, en la juventud, en los niños y en los jóvenes, porque al estar en casa también aumentan las horas del uso de la tecnología, ya sean celulares, Play, digamos, consolas y demás, o tablet, y esto hace que sea una población que comienza con dolencias antes de lo que está previsto naturalmente o fisiológicamente. Nada más, yo no sé si querés arrancar, Sabri. Bueno, que tenemos que pensar primero en nuestra columna vertebral y que, bueno, para poder sobrevivir o llevar las tareas de la vida diaria, nosotros tenemos curvas que son normales y está buenísimo que las tengamos. Entonces, las curvas normales de la columna vertebral son las que podemos ver ahí, que son... No estás proyectando. Ah, no estoy proyectando. No, por eso Pará, ¿qué le pasó? yo pensé que se había No hay sido problema, no tu hay problema. preámbulo, Sabri. Dije, ¿qué No, esta pero si ya las charlatana? había nombrado a las preguntas y pensé que todas las estaban viendo. Otra vez se cerró. Viste, menos mal que Sí, dije que estaba nos tengan abierto. paciencia los chicos. Sí, sí. Nosotros las esperamos. Pero, a ver. Ya está abierto, pero ¿sabes qué pasó? Volvé ¿Viste? a Cuando recién dije, sí, Sí. cuando recién dije que no me quería dejar compartir, me parecía que estaba pasando eso, que no lo dejaba. Bueno, entonces, ahí está, este era el tema que ibas a empezar a desarrollar vos, Marce, y Bien. como no hablaste, iba a empezarlo yo, como siempre hacemos. Claro. Bueno, en primer lugar, o sea, ¿por qué se nos ocurrió comenzar con lo que es columna vertebral? Porque sabemos que los dispositivos móviles, una de las afecciones que más genera, o sea, que más dolencia genera, es sobre la columna vertebral. La columna vertebral es una unidad funcional que está formada por 33 vértebras. Estas vértebras se dividen según su localización y su forma en cervicales, que son las de más arriba, dorsales, la siguiente, lumbares y sacrocoxígeas. Esta columna, ¿para qué nos sirve a nosotros? Nos sirve de sostén y de equilibrio, o sea, para la bipedestación. Otra de las cosas que hace esta columna es proteger la médula espinal, por eso tiene esa función protectora. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros? En las curvaturas de esta columna, que las curvas, tiene curvas normales, esas curvas sirven como de amortiguador. Por eso, cuando me preguntaban, ¿son buenas las curvas o no son buenas? Sí, las curvas normales es lo que debemos tener, porque es la amortiguación en la deambulación, en el salto, en la corrida, entonces, en todos los movimientos. Entonces, hay dos curvas que son normales, que son las lordosis y la sifosis. Las lordosis es una curva de convexidad anterior, como la vemos ahí en la zona cervical,
y en la zona lumbar. Estas lordosis tienen más movilidad que la cifosis. Las cifosis las podemos encontrar en la zona dorsal o torácica y en la parte sacra, que son zonas de menor movilidad. Porque tienen menos movilidad también presentan menor cantidad de patologías, o sea, la predisposición a padecer dolencias o patología normalmente se da en la zona cervical o lumbar, que es por alguna alteración muscular, enfermedad, traumatismos y demás. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, ¿cómo se altera esta columna o estas curvas de la columna? Se alteran por un aumento de esa curvatura, donde le vamos a denominar hiperlordosis o hipercifosis. Si estamos hablando de la zona cervical, vamos a hablar de hiperlordosis cervical, de la zona dorsal, hipercifosis dorsal, y en la zona lumbar, hiperlordosis lumbar. En el sacro, la única alteración que se da es la horizontalización del mismo, por eso no hablamos de aumento de la curva. Acompañado de este aumento de la curva, o sea, puede darse otra situación u otra patología, que es la disminución de esa curva, que es lo que se denomina rectificación, que se dan también en todos los niveles, excepto en el sacro, y en el dorso se suele llamar también dorso plano. Bien, estas curvaturas se presentan muy bien en la siguiente filmina, Sabri. Ahí está. Podemos observarla acá en la imagen número 1, donde tenemos un hombrecito, donde se observa con una rectificación de la columna, ¿sí? En la imagen 2 vamos a ver lo que es el aumento de esa curvatura, la hipercifosis dorsal y la hiperlordosis lumbar, o sea, el aumento de esa curva. También vemos en el 3 y en el 4 cómo se dividen, digamos, esas dos curvas descritas anteriormente en hiperlordosis lumbar en la 3 y en la 4 una hipercifosis dorsal. Ahí tenemos todo lo que vimos anteriormente, o sea, todas las descripciones de las alteraciones. Y también una que no hemos mencionado, que se da, que es una curva lateral de la columna vertebral con rotación de cuerpos vertebrales, que son las escoliosis, que son las que se presentan ahí, una a nivel dorsal y la otra a nivel lumbar. En las Bueno, yo escoliosis, sí. quería agregar una sola cosita. Hay veces cuando dicen tengo una lordosis o tengo una cifosis. Eso es lo normal y está bueno que lo tengan como acabamos de explicarlo. No tenerlo, que es la curva rectificada, sería lo patológico y sería lo malo. Entonces, para los que son estudiantes y para sumar al vocabulario técnico, cuando hablamos de una alteración decimos hipercifosis o hiperlordosis, porque con nombrar solamente lordosis o cifosis estaríamos nombrando la normalidad. Y lo que podemos observar en las primeras 4 figuras, que esto se ve en un plano sagital. Quiere decir que yo, para hacer la observación del sujeto, para determinar si tiene o no rectificaciones, si tiene o no hiperlordosis o hipercifosis, debo sí o sí hacer una observación de la postura desde su plano sagital. Desde otra posición puedo inferir, puedo pensar, pero realmente se puede ver cuando el sujeto se coloca de forma lateral. No así en lo último que Marcela les mencionó, que es la escoliosis, que eso sí necesitamos que el sujeto esté de espalda o esté de frente para que nosotros podamos ver si tiene o no escoliosis, que también con la observación solamente estaríamos infiriendo que puede tener. ¿Por qué? Porque podemos encontrar que tenga desalineado los hombros o asimétricos los hombros, tenga el triángulo de la talla, que acá es el triángulo que se forma con el borde externo del tronco y el borde interno del brazo y el antebrazo. Si esos triángulos no son simétricos, a mí me da idea de que hay una escoliosis, y bueno, para eso se necesita hacer un test específico, que es el llamado test de Adam o la maniobra de Adam, para comprobar si esa es o no una escoliosis. Entonces, para que quede bien claro cuáles serían los planos que podemos ver. Y las alteraciones que les vamos a nombrar
se van a encontrar hoy principalmente en el plano sagital. Marce, ¿seguís ahí? Sí, sigo. Bueno, dentro de todo lo que pudimos ver, dijimos, bueno, a ver qué es lo que más le aportaría a los alumnos o presentes, digamos, en la charla, sería hablar de los síndromes cruzados, digamos, que es una de las afectaciones que se incrementa, digamos, con el uso de los celulares. Los síndromes cruzados fueron descritos por primera vez por el doctor Vladimir Janda en 1979. Él hablaba de un cuadro de alteraciones posturales que se daban por desequilibrios o desbalances musculares, ¿sí? O sea que esas alteraciones se producían por acortamientos o músculos tensos e inhibidos, ¿sí? ¿Qué es lo que él dice? Él postula que en el cuerpo en general hay músculos tensos que son mucho más frecuentes que los músculos inhibidos. Esos músculos tensos tienden al acortamiento, entonces son los que traccionan, y los inhibidos tienden a la debilidad, por lo cual van a ser los que van a ceder. Entonces, él, ¿qué es lo que describe? Describe primero las alteraciones posturales que este síndrome produce, que es una antepulsión de cabeza y de hombro. Esa antepulsión de cabeza sería una proyección hacia adelante de la línea normal de la cabeza y de los hombros, acompañada con un aumento de esas curvaturas cervical y dorsal, o sea, una hiperlordosis cervical y una hipercifosis dorsal, que puede ir acompañada de una rotación interna del hombro con una abducción de las escápulas, que en ocasiones se observan como escápulas alatas, que es una prominencia del borde interno de la escápula o el omóplato, ¿sí? No sé si vamos preguntando las dudas o seguimos hasta que termine la charla, porque no sé si hay algún término que no haya sido entendido. Todo bien, Marce, todo bien. Yo Cualquier no cosa alcanzo a tienen el leer chat, ahí porque está. como me pidieron que presentara, yo veo solamente el Power, ya no los veo más. Bien. Vos, Pablo, nos decís si hay alguna consulta. Bien, entonces, como Perfecto. hablábamos de músculos tensos y músculos inhibidos, los músculos tensos comienzan, el principal abajo, digamos, el grupo pectoral, son uno de los que tienden a la tensión, entre ellos pectoral mayor y menor, y en forma cruzada se observan con los extensores del cuello, que estamos hablando de trapecio, y del angular del omóplato. Y los músculos inhibidos son los flexores profundos del cuello y el grupo dorsal. El grupo dorsal, sobre todo romboides y serratos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la postulación de cómo acomodaríamos o cómo mejoraríamos este síndrome o estas alteraciones posturales? Sería pudiendo elongar lo que está tenso, ¿sí? Porque no por tenso lo hablaríamos de fuerte, puede ser que estén débiles esos músculos, están acortados, o sea, si la longitud del músculo está acortada, quiere decir que no está en la condición óptima para desarrollar fuerza, por eso no es principalmente un músculo fuerte, sino acortado o tenso. Entonces, pensar en la flexibilidad de estos músculos tensos y en el trabajo de la fuerza de los músculos inhibidos. Esas vendrían siendo las concepciones del trabajo o el tratamiento o el abordaje, digamos, de este síndrome cruzado superior. Y comenzamos con el superior porque es el que mayor afección tiene con respecto a el uso tecnológico o el uso del celular. Pero también vamos a describir que hay un síndrome cruzado inferior, que se va a nivel de la pelvis, o sea, estos síndromes cruzados se dan en la cintura escapular y el otro en la cintura pelviana. Y pasa exactamente lo mismo. Hay un cruzamiento de músculos tensos e inhibidos. Si ustedes los observan, los músculos tensos tienen un antagonista inhibido. Por eso es muy importante, digamos, que evaluemos esto porque justamente podemos observar o planificar, digamos, las actividades físicas para estas personas, viendo cómo mejorar estos síndromes que se dan muy frecuentemente en la población y que se ha visto muy incrementado en la niñez y en la adolescencia. ¿Qué es lo que se observa en el síndrome cruzado inferior? Como ya dijimos, una parte tensa y una parte inhibida. Pero empezamos con las alteraciones posturales, que es lo que observamos, una
aumento de la curvatura lumbar, o sea, una hiperlordosis lumbar, con una anteversión pélvica, ¿sí? La pelvis gira en su eje, hace este movimiento, ¿sí? Por tracción de los músculos tensos y porque los inhibidos ceden. Entonces ahí podemos observar en la siguiente imagen cuáles son los músculos anteversores. Ven como el grupo lumbar tira hacia arriba, que hace que la pelvis gire hacia adelante, y el grupo de los flexores de la cadera van a tirar hacia abajo, y eso es lo que completa, digamos, el giro o la anteversión pélvica. Entonces tenemos los grupos tensos, que vendrían siendo los erectores o el grupo lumbar, y los flexores de cadera, principalmente psoas ilíaco y recto femoral. Y tenemos cruzados los músculos inhibidos, grupo abdominal, por eso el abdomen se observa abombado o abultado, ¿sí? Y el grupo de extensor de cadera, sobre todo todos los glúteos, mayor, menor y glúteo medio. ¿Qué es lo que mejoraría este síndrome? Justamente lo que siempre decimos, meto cola, meto panza. El meto cola, meto panza activo el grupo de los glúteos en forma isométrica y el grupo de la parte abdominal. Si nosotros observamos en este síndrome cruzado inferior, la tensión de la zona media es la que nos da estabilidad a todo el cuerpo, a todos los movimientos. O sea que tener un abombamiento muscular y una inhibición de ese grupo abdominal nos da un déficit en gestos deportivos, en gestos de la vida diaria, en todas las actividades que nosotros realizamos. Tener una zona media, un core con debilidad, es algo que nos va a influir en todas las actividades que nosotros realicemos. No sé, Sabri, si querés agregar algo más. Sí, quería volver al anterior para pensar que, bueno, si bien Vladimir Janda lo describe como que estas podrían ser todas las alteraciones que uno puede encontrar o las disfunciones musculares más comunes, puede que no tengamos todas. Con uno o con dos ya podemos, o con tres podemos hablar de que hay existencia del síndrome cruzado superior. Entonces, con una o con dos o con tres características, ya tendríamos que pasar a un segundo momento que sería la evaluación para determinar si esos músculos que pensamos que están inhibidos están realmente elongados y están débiles, y si esos que vemos que están contraídos o que se ven como más fuertes o están acortados, si realmente están acortados. Entonces, esto es lo que tenemos. Nosotros evaluamos al sujeto en su posición sagital y determinamos ciertas cosas, pero la forma verdadera de hacer, digamos, el diagnóstico definitivo, si tiene o no tiene acortado o débil, es a través de los test. Entonces, por ejemplo, si quiero saber si pectoral está realmente acortado, debo aplicar los test pertinentes al acortamiento pectoral. Para esto hay varios test, no vamos a desarrollar ahí cuáles son los test, pero bueno, tendríamos que pensar, como mencionó la licenciada Vignoni, si es el pectoral mayor o el pectoral menor el que está más implicado. Entonces hay técnicas diferenciadas para ver si el acortamiento es de uno o del otro grupo muscular. Por ejemplo, vemos que tiene una alteración postural, lo voy a hacer más con el ejemplo para que vaya quedando como claro. Yo veo y hago una evaluación y están las escápulas alatas. Las escápulas alatas están abducidas y separadas de la parrilla costal. Entonces, si bien normalmente yo evalúo al sujeto y veo desde la posición de posterior cómo están las escápulas, al estar separada o alada, es algo que yo noto perfectamente desde el plano sagital. Entonces, pienso una escápula lata. ¿Qué puede ser? Debilidad. Bien, ¿debilidad de qué? Normalmente tenemos debilidad de serrato, angular del omóplato, romboides. Entonces, debo tomar un test específico de fuerza para ver si verdaderamente está debilitada o no está debilitada esa zona. ¿Con qué me puedo encontrar? Con que ese pectoral no está cortado y que esa
esa escápula lata se debe a que no es específico de una debilidad marcada, que es simplemente un problema funcional, que tiene que ver también con esto que siempre decimos, ¿es funcional o es estructural? Es un momento donde es crucial para ver a qué sigo como tratamiento. Mientras sea funcional, quiere decir que tengo posibilidades de que mejore o con una posición, o sea, yo le puedo pedir que haga un control dorso glúteo abdominal y se puede enderezar y perfectamente la persona lo logra. Pero si yo le pido que logre esa posición como erecta y firme y bien parado y no lo logra, quiere decir que ya hay una alteración postural más marcada y que sí, es más estructural el problema. Entonces, nosotros haciendo diagnóstico, por eso hablamos de la quinefilaxia, de prevenir y de no curar, podemos a veces determinar posibles alteraciones y podemos agarrar, o sea, tomar a tiempo, proponer una evaluación, proponer un tratamiento y evitar que a posteriori también sufra todo esto lo que tenga que ver con el dolor y las molestias que a veces traen aparejadas estas patologías. Los que tienen rectificaciones o los que tienen pronunciadas las curvas de la columna vertebral, perdón, saben que a veces se habla de dolor y de mucho. Y un ejemplo, por ejemplo, de acá del síndrome cruzado inferior, es ver como recién Marcela decía, si yo veo que ese abdominal está demasiado abultado, que hay una anteversión de la pelvis, o sea, la espina ilíaca antero superior está hacia abajo y está como rotada, por así decirlo, la pelvis, yo digo, bueno, ¿a qué se debe esto? Tengo que pensar si esos abdominales están fortalecidos o no, o si están inhibidos, como normalmente me dice que el síndrome está, pero yo tengo que comprobarlo, o sea, yo con esto de creer no gano nada, entonces tengo que tomar un test de abdominal. Puede ser alguno que involucre todo el grupo abdominal, puedo hacerlo, depende del sujeto, puedo hacer la prueba para determinar si tiene fuerza en el core, que a veces sabemos nombrar, y bueno, eso me determinaría la zona abdominal. Y si yo pienso, como decíamos, los flexores de cadera que están contraídos, que son los que a veces se acortan, se ponen tensos y esto hace que esos abdominales se pongan más vagos, digo, bueno, a ver, esta postura en anteversión pélvica, este abdomen prominente, ¿se debe a que el psoas está contraído? Bueno, tengo que tomar un test de acortamiento que es el que me va a determinar si verdaderamente está acortado, ¿sí? Esto que quede claro, yo una cosa es lo que observo y otro es lo que debo comprobar para ver si es verdad. Y por el último ejemplo que les digo es, por ejemplo, acá el del glúteo mayor. Si el glúteo mayor está inhibido, como los abdominales, los dos se pusieron vago porque el psoas y los erectores de la columna son los que están haciendo todo el trabajo, hago una prueba de fuerza para determinar si el glúteo mayor verdaderamente está también débil, ¿sí? ¿Vos, Mar, Sabri, qué querés? sí, me gustaría volver a aclarar la diferencia entre funcional y estructural porque Bueno, nos parece que eso es algo muy importante y sobre todo cuando estamos hablando de niños y adolescentes. O sea, la mayoría de las patologías comienzan con un desbalance muscular, o sea, con esto que les estamos contando. Un grupo está tenso, el otro está inhibido, entonces ese que tracciona hace que esa postura se altere. Y esa postura se puede modificar, sí, hasta cierto punto, hasta que el punto de corte sea un cambio estructural. Entonces nosotros tenemos ese tiempo, o sea, si esa postura o esa disfunción muscular o desbalance muscular persiste en el tiempo, eso genera un desgaste óseo. Entonces ya se hace un cambio en la estructura, en el hueso, y de ahí tenemos mucha más complicación de poder revertir estas alteraciones posturales porque ya quedarían más en forma permanente. Nosotros decimos, no lo hacemos el tratamiento, sí, lo hacemos el tratamiento, pero vamos a tener la limitación de que no vamos a tener el mismo efecto que cuando la afección solamente es funcional, o sea, que ha afectado al músculo. Y lo que estamos observando es que cada vez chicos más jóvenes vienen con alteraciones, eh,
que ya han pasado, digamos, de la parte funcional y ha desgastado el hueso. Y esto a la larga son dolencias, son columnas dolorosas, son personas que tienen dolencias antes de lo fisiológicamente normal. Creo que había una consulta o una pregunta. Yo estoy fuera de sistema. Ya, miro. Para no avanzar. Ay. Hombros con Sí, ahí rotación más. interna. Sí, con rotación interna y espalda encorvada, ¿cómo se corrigen? Sí, fortalecer abdominales. El antiguo espaldero, bueno, yo les doy mi percepción. Nosotras no estamos de acuerdo, digamos, con los accesorios, digamos. Se pueden usar, pero en conjunto con la actividad física o con el ejercicio. Solos por sí solos, para nosotros no hacen nada más que debilitar aún más lo que se ha inhibido. Por lo tanto, yo creo que lo que apostamos es en el movimiento activo. Con respecto a si se puede modificar, Sabri, ¿te pones la fotito anterior del síndrome cruzado superior? Sí. Como dicen las leyes de la fuerza, siempre antes de fortalecer un músculo debemos flexibilizarlo. Por eso, pensando en eso, lo que tendríamos que hacer, digamos, para esa rotación de hombros y ese aumento de la cifosis dorsal, que vendría siendo la descripción del síndrome cruzado superior, por supuesto, esto, como decía la licenciada Bondino, tenemos que corroborarlo con test, tanto los tensos como los inhibidos. O sea, nosotros esta observación la hacemos, verificamos con los test y ahí nos vamos a nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elongar los músculos tensos en primera medida y después fortalecer los inhibidos, y acuérdense que los tensos no son fuertes siempre, son acortados, entonces también hay que trabajar esos músculos tensos. Lo que pasa es que el inhibido nunca va a tender a contraerse, nunca va a tender a traccionar. Por eso hay que trabajar más los inhibidos que los tensos, pero se trabajan en fortalecimiento los dos. ¿Qué es lo que normalmente se ocupa en este tipo de cosas? Todo lo que es el trabajo de coreo, de zona media, donde incluye la cintura escapular y la cintura pelviana como trabajo de equilibrio del centro del cuerpo, que vendría siendo el abdomen. ¿Sí? Bien, quería darles otra respuesta para que no es que solamente un capricho de por qué no nos gustan tanto las ortesis, por así decirlo. Nosotras consideramos que el movimiento activo es lo que le va a dar la solución, no aquello que impide el movimiento. Si ustedes piensan, lo que sucedía antes cuando alguien se esguinzaba, un esguince de grado 1, 2 o 3, a uno inmediatamente lo inmovilizaban, un esguince de tobillo, perdón por si no lo mencioné, lo inmovilizaban, le ponían yeso 15 días. Cuando se sacaba ese yeso, uno había perdido el tono, había perdido la movilidad, había perdido el rango de movimiento, había perdido todo, porque en 15 días de inmovilización es así como se comporta el cuerpo. Entonces hoy, después de mucho tiempo, ya se ve que, por ejemplo, hay veces, si es un esguince muy leve, ya directamente te ponen la férula, te ponen la bota o la férula y te piden que para la higiene y todo eso te lo podés sacar y que tengas cuidado, y si sos respetuoso en la noche hasta te la podrías sacar. Entonces, ¿qué queremos decir? Que a veces la inmovilización es más dañina que la movilización desde ya. Entonces, que esto es lo que también pensamos con estas espalderas, no sé cómo lo nombraron recién, para corregir la pura. Esto también la faja. Si yo me pongo la faja, no dejo que el abdomen trabaje, se pone vago. Entonces después de sacarme la faja, después de 2 semanas, tengo los abdominales más débiles, tengo los espinales también que tampoco se pusieron a trabajar porque teníamos la faja que sujetaba. ¿Para qué utilizamos estos elementos? Los utilizamos para dar función. Por ejemplo,
acabo recién de tener bebé a través de una cesárea y necesito tener la contención que me ayude para ciertos movimientos, sí, la necesito porque me ayuda a la funcionalidad, pero no para que eso sea permanente. Como así también, y esto lo hemos discutido y lo hemos hablado y tiene bastante resistencia al principio, cuando se lo comentamos a nuestros estudiantes, como es el uso de las plantillas. Y por ahí es mucho más fácil que a uno le receten unas plantillas y ya las usa directamente. Bueno, les queremos comentar que si uno trabaja los músculos intrínsecos del pie, puede trabajarlos y puede mejorar un poco el arco. A ver, no voy a tener un super arco si lo tengo súper plano y un arco interno muy, muy descendido y ya es estructural, quiere decir que los huesos ya se han modificado. Pero mientras uno pueda trabajarlos y pueda hacer ejercicios, vamos a tener resultados positivos para ese pie. Entonces, bueno, la plantilla, ¿pero la uso o no la uso? Y sí, si eso te evita tener dolores, si eso te evita después tener dolores en la rodilla o cuando corres, eso te repercute a nivel rodilla, ya a nivel cadera, ya a nivel dorsal, ya a nivel cervical y te trae complicaciones, bien, usalas, pero pensá que también hay que darle movimiento a ese pie, porque todo lo que dejamos de usar se va poniendo vago y esas zonas de hipomovilidad nos generan zonas de más movilidad, pero a costa de esta que se puso vaga. Entonces se van produciendo en cadena estos desequilibrios y un problema en el pie no bien curado puede repercutir, como les dije recién, que fui subiendo de articulación en articulación, y un problema de pie puede tener problemas en las cervicales, aunque parezca loco y descabellado, pero es así como el dolor va buscando al más débil o va buscando a la articulación que más pancha se queda porque la otra tiene que trabajar. ¿Sí? Marce, ¿vos? Nada más. No, pero por ahí no sé cómo, como que estoy sola ahora. ¿Queda contestada la pregunta? ¿Alguien que Sí, ahí agradeció. Ay, agradeció bueno. la chica. Bien, bueno, acá quisimos, con esta, que quisimos ser un poco así como sarcásticas de pensar de tal deformidad, pero bueno, vemos como que en el fondo el celular nos está llevando a todos, así que no es solamente ahora a los adolescentes, sino también a los adultos que estamos tantas horas con la tecnología y bueno, y ahora con la pandemia, que una parte es obligación, pero tendríamos que empezar a tomar los recaudos necesarios, ¿sí? Porque la postura, por el uso del celular, miren cómo nos va llevando a lo que sería lo incorrecto y estas posiciones, que bueno, que es la forma que tiene el cuerpo de encontrarse más cómodo, pero no sería lo más correcto, ¿sí? Miren de pie cómo aumentamos la curva y cuál sería la posición más correcta al lado, de levantar un poquitito más los brazos, de enderezar más la cabeza. Acá lo hicimos también en la posición sentada para que vean, y los que son kinesiólogos o pronto a recibirse, o sobre todo los que han hecho cursos de cadenas posteriores, saben que todo tiene que ver con todo, entonces no solamente lo que se está produciendo acá en las cervicales, también me repercute, vieron acá en la zona lumbar, y bueno, y va a ir para abajo y va a ir para arriba, depende, como decíamos recién, los desequilibrios y las zonas de hipo y de hipermovilidad. ¿Cuál sería la posición adecuada? Ver de buscar algo para realzar la computadora, el móvil, la cosa es estar bien derecho, no aumentando la zona lumbar. Por ahí uno dice, sentate bien y uno se pone derecho y aumenta la zona lumbar. No, la zona lumbar tiene que descansar en el asiento y tiene que estar como relajada, no en tensión. Entonces tiene que estar bien apoyada en el respaldar del asiento en este caso, y bueno, cuando uno tiene la posibilidad de elegir una silla, conviene que la silla tenga apoyabrazos también para poder descansar los miembros superiores en los apoyabrazos.
Acá, en las últimas dos imágenes, también que es como digamos, más grande la que veíamos recién de pie, cómo tendríamos que estar, y la distancia que deberíamos colocarnos de las pantallas, de 25 a 30 centímetros y no más de eso. Marce, de las Bueno, sí, traumatológicas. las alteraciones traumatológicas, porque ya vimos, digamos, que ese síndrome se veía aún más alterado, digamos, que es lo que se produce normalmente, ese aumento o antepulsión de la cabeza, en busca de poder alinear los ojos, en realidad, o sea, de la visual. Eso es lo que genera esto. ¿Qué es lo que presentan las personas o los pacientes? Mucho dolor en el cuello y en la cabeza, o sea, cefaleas intensas. Que estos llevan acompañados de una contractura de los músculos paravertebrales, o sea, hay dolor por contractura y por mialgias. ¿Qué es lo que también puede afectar? Afecta el hombro. El hombro, acordémonos que un hombro adelantado es un hombro que genera tensiones del manguito rotador, por eso tenemos tendinitis del manguito rotador, o sea que sería la inflamación de la parte de los tendones de los músculos del hombro. Entonces esos tendones, ¿qué es lo que generan? Ese rozamiento por esa mala postura hace que tenga dolor, que normalmente es nocturno, que no los deja dormir, que no pueden descansar sobre ese brazo, que tienen dificultades para levantar o dificultades para ciertos movimientos. Otra de las cosas que podemos observar a nivel de la muñeca es el síndrome del túnel carpiano. Ese síndrome del túnel carpiano es una compresión del nervio mediano que da adormecimientos y parestesias en las manos y en ocasiones dolor en manos y en muñeca. Y está muy relacionado con el acortamiento o la tensión de los músculos del antebrazo y sobre todo por posiciones permanentes, digamos, repetitivas. Otra de las cosas que observamos es la tenosinovitis de Kerbein. La tenosinovitis es una inflamación de la vaina del tendón extensor del dedo pulgar. Esa vaina se inflama y genera dolor en la zona de la mano, la zona del dedo pulgar e inclusive en la muñeca. Todas estas cosas también tienen mucha implicancia por sobreuso de estas malas posturas y hay otras alteraciones que, bueno, hemos mencionado las más frecuentes. Y esta, para nombrar una más, que es digamos, otro pasito más del dolor y la contractura cérvico-dorsal, a veces, si lo han sentido nombrar, una cervicobraquialgia, donde el dolor se centra no solamente en la zona cervical, sino como que baja hacia el brazo, sintiendo anestesia, hormigueo, y bueno, esto a su vez también para producirse la compresión a nivel cervical, el paciente siente mareos, tiene vértigos y a veces se convierte esto que era una simple contractura en una cervicobraquialgia y termina siendo como un síndrome vertiginoso que agudiza, digamos, muchísimo más el cuadro. Por eso es importante de detener a tiempo las primeras sintomatologías. Y recuerden, si ustedes van al traumatólogo y le dicen, ay, es una cervicalgia. Algia es dolor y cervicalgia es la zona, pero tengamos en cuenta que si ya hay dolor y está tan localizado, empieza siendo agudo y puede convertirse en crónico. Bueno, yendo un poquitito más y viendo los tiempos, ¿estamos bien, Pablo? ¿Está el Pablo por ahí? Sí, Sabri, sí, Bueno, acá estamos. sí, en Está bien, realidad Sabri. no queda, bueno, gracias. En realidad no queda mucho, pero para seguir un poquitito más en todo esto que nos está trayendo el celular como problemas. En cuanto al aislamiento y la soledad, las alteraciones del estado de ánimo, los problemas de comunicación, sobre todo la parte de los vínculos, problemas en el lenguaje, también agresividad, menor rendimiento escolar en algunos casos, cambios de actitud y cambios de hábitos en el sueño. Esto aparejado
también en los hábitos del sueño, que bueno, que la pandemia ha venido a modificarnos mucho de los horarios, a hacer perder nuestros hábitos habituales, digamos, por redundancia, nuestros momentos, nuestra organización, y bueno, tendríamos que repensarnos y pensar qué es lo mejor para nosotros, para nuestra familia, en cuanto al uso y los tiempos del uso de, digamos, los dispositivos móviles. Otras alteraciones, que estas sí son más específicas y quizás algunos ya han empezado, con estas que, bueno, como decía recién, en el sueño o el insomnio tecnológico, ya tiene hasta nombre. Es por el mismo hecho de que te dicen que 2 horas antes de irte a acostar, dejes el celular o dejes las pantallas, porque la luminosidad hace que uno tenga trastornos en el sueño y bueno, se desvele, y en vez de a veces intentar dormir, conciliar el sueño, volvemos a prender el dispositivo y seguimos más enchufados y seguimos más conectados, y esto se convierte en un síndrome, en un círculo vicioso, perdón, y nos hace no poder descansar lo necesario. Alteraciones visuales también nos está trayendo el síndrome de la visión informática. Fíjense cómo ya también le han dado hasta nombre a esto que está pasando, que tiene que ver con la luz que larga el celular, que está trayendo visión borrosa, nos está trayendo todo esta de la fatiga, irritación ocular, visión doble, sensibilidad a la luz, bueno, lo que tiene que ver también con los mareos y las cefaleas. Bueno, alteraciones auditivas, ¿no? Uno no se cansa a veces de decir que estos, los que yo tengo puesto ahora, no son los más adecuados, que tendrían que ser los que tapan bien el oído, que deberíamos no estar tanto tiempo con ellos puestos, que el volumen no debería ser tan alto. Y bueno, estas como cosas preventivas a lo que ya nos está sucediendo. O sea, esto no es que está por suceder, esto ya nos está sucediendo. Y viene aparejado el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad como otras alteraciones que nos están atravesando con el celular y la pandemia. Formas de prevenirlo. Bueno, como hablábamos recién y en las imágenes simples de cómo sentarnos, esto lo podemos encontrar en varios lugares o podemos consultar si verdaderamente lo vamos a hacer, pero es mantener la espalda recta con bien el apoyo lumbar. Se puede prevenir también aumentando la letra de nuestros móviles y que no nos quede tan pequeñita y no nos tengamos que acercar demasiado, que mantengamos la distancia que nos han dicho que son 20, 30 centímetros para que nos irrite la vista, no tengamos problemas. Bueno, esto de evitar permanecer en una misma posición. De esto tenemos varios consejos, hay varias sugerencias. Va a depender de la actividad que uno haga o los momentos de concentración que uno tenga, pero conviene no estar por periodos tan largos sentados en la misma posición, levantarse, caminar, volver a sentarse, hacer algunos ejercicios de estiramiento o cortar verdaderamente la actividad, hacer otra actividad y volver a la que estábamos haciendo. Tenemos también que intentar de tener un espacio bien iluminado, también por esto de no estar interrumpiendo a los otros sujetos que con los quienes convivimos. A veces nos ubicamos en lugares que no tienen suficiente luz, que no tienen suficiente espacio, y bueno, todas estas cosas nos están jugando en contra. Y bueno, limitar el tiempo del uso, eso sería lo que más deberíamos tener en cuenta y ponernos como tiempo, decir, bueno, ya está, corto, dejo, voy a hacer otra actividad, pero hay veces que cometemos el error de nos ponemos a hacer ejercicio y seguimos con el celular o escuchando música o siguiendo una app de ejercicios en el celular. Entonces, es como que no logramos desconectarnos nunca. Y bueno, por último, los consejos para el cuidado de la salud, principalmente la Organización Mundial de la Salud habla de que es fundamental pensar en 3 cosas. Por un lado, la actividad física,
por otro lado el descanso y el otro es la alimentación. Como que estos tres pilares son fundamentales. Uno sin el otro le estaría faltando una pata, digamos. Entonces, ¿qué siempre decimos con la licenciada Vignoni? Que actividad física, bueno, ahora implican cualquier tipo de actividad, está en la parte recreativa, la parte deportiva, el ejercicio, entra dentro de la actividad física. Entonces, hoy si hablamos de hacer actividad física, tenemos muchísimo, tenemos que buscar qué es lo que nos gusta hacer. Siempre, siempre va a haber una actividad física que nos está esperando, por así decirlo, y tenemos que descubrirla. Y hoy la Organización Mundial de la Salud también habla de que para una persona sedentaria, y en este caso, si hemos bajado mucho la intensidad y el volumen de las actividades físicas que hacíamos, con que empecemos con 30 minutos diarios, a ver, a la gente súper activa esto sería demasiado poco, pero para aquellos que estaban haciendo nada y empezar con 30 podría ser un buen comienzo. Y lo podremos hacer hasta en etapas. ¿Qué significa? Que la puedo dividir en el día y pensar de hacer 10 minutos en un momento, 10 minutos después y dejar los otros 10 para después. Y bueno, si me paso a 15 y a 20 tampoco va a pasar nada. Pero que tengo que ir buscando y pensando una actividad física para que yo pueda tener una mejor calidad de vida y no tener los problemas que acabamos de mencionar después producto de las alteraciones posturales. El descanso, bueno, evitar de todas formas el insomnio, ya sea descubrir que me lo está produciendo, si es la tablet, si es la compu, si es, bueno, el celular, lo que sea, y pensar también qué herramientas o qué medios yo puedo implementar para que ese descanso sea el adecuado. Tenemos técnicas de meditación para elegir, podemos pensar en técnicas también de relajación o aquellas actividades físicas que sean más tranquilas, como puede ser yoga, como puede ser pilates o cualquier otra, que a mí me calme y me lleve a que yo pueda tener un buen descanso. Hacer la parte de hidroterapia también para algunas personas es muy placentero y da muy buenos resultados. Y ahora que bueno, que ya con protocolos nos dejan acceder a las piletas, podría ser ahora otra opción para pensar. Y por último, bueno, la alimentación, que todos sabemos que en este momento de pandemia estamos como más ansiosos, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría ha comido más de lo que se debía comer, que se ha aumentado de peso, y bueno, tenemos que empezar a ser conscientes también de pensar en las comidas más saludables y de la importancia que tiene la hidratación. Esto lo decimos siempre como complemento, no somos especialistas en nutrición, sabemos de la importancia y el complemento que es la alimentación para que junto con la actividad física y el descanso, este trío nos dé los mejores resultados, pero siempre decimos que para eso está el nutricionista, la licenciada en nutrición y todas las personas que se dedican a dar este tipo de consejos. Sí sabemos de la importancia. Y bueno, también nos gusta decir que si buscamos resultados diferentes, no debemos hacer siempre lo mismo. Entonces, no debemos nunca dejar de buscar y de probar, y aquello que, bueno, que no nos dio resultado, volver a probar otras cosas, porque las vamos a encontrar y todo es en pos de, bueno, una mejor calidad de vida, de no tener dolor, de tener buenas relaciones y de, bueno, de poder llevar de la mejor forma posible este momento que nos está tocando atravesar, que bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto. Marci, ¿vos querías decir algo más? Nada más, muchas gracias por la atención y bueno, no sé si alguno de los chicos o de los presentes tiene alguna consulta o alguna pregunta. Ahora los puedo ver. Han sido muy claras, profesora. Oh, bueno, ¿qué va a decir usted, profesor? Ay, gracias, Bueno, Claudio. gracias. Bueno, los que son estudiantes nuestros, si hay algunos, saben que nosotras siempre lo que necesiten, si necesitan más material,
si hay alguno de estos temas les gusta, nosotros les podemos profundizar, les podemos dar bibliografía, saben que nos encanta, así que para lo que necesiten. Gracias, Sergio, y bueno, la otra no alcancé a ver quién era, que también nos había agradecido. ¡Ay, Lale! Luciano. Gracias, Luciano. Con Luciano estamos ya en la etapa de la tesina, próximo licenciado. Exacto, gracias, exacto. Sol. Bueno, gracias, Cristina. Bueno, nos alegra. Bueno. Y bueno, y queremos más seguidores de Kinefilaxia. Sí, por supuesto. es cierto. Esperemos dejar ese granito de arena, ese motivador para los chicos. Bien, bueno, sí, Sabri. No, yo quería agradecerles enormemente, Marcela y Sabrina, por acompañarnos. La verdad que la temática es realmente muy interesante. Yo creo que después de esta pandemia, o ya se deben estar haciendo estudios de investigación, seguro. Hay mucho para investigar de todo lo que va a dejar, porque creo que todo lo que ustedes estuvieron nombrando es parte lamentablemente, en la vida cotidiana, pero con toda esta pandemia, todo esto se ha acrecentado a una velocidad mayor. Exactamente, eso es lo que está pasando. Y aquellos que ya habían decidido qué actividad física hacer y se habían encaminado, es como que nos volvió para atrás. Entonces, algunos han encontrado la opción de conectarse y hacer actividad física a través de la compu, pero bueno, se dan cuenta que la parte vincular no es lo mismo, entonces uno a veces abandona, pero también sabiendo que va a estar alguien del otro lado de la pantalla, uno lo incita a hacer, pero bueno, hay que tener demasiado autocontrol, demasiada autonomía, una voluntad de hierro, y bueno, hasta el más fuerte creo que esta pandemia lo hizo dudar de su actividad física. Pero bueno, creo que todos estamos en el movimiento es vida, y bueno, creo que para lo que nosotras podamos ayudarlo, aconsejarlos a encontrar la actividad, para nosotros es un gusto, y que nunca, pero nunca es tarde. Eso, pero más que seguro, siempre hacemos, una de las charlas que damos a veces es la tercera edad o adultos mayores, y bueno, nos gusta decir que hay gente que se da cuenta que su pasión es la bicicleta a los 60 o a los 70, hay gente que lo descubre y es como que hubiera visto, no sé, y la luz, y bueno, que por ahí uno dice, ay, yo no sé qué hacer, no. Yo esta mañana también le comentaba a otros estudiantes, yo empecé a correr triatlón a los 45, no voy a decir cuántos tengo ahora, pero... y bueno, y ahora yo me digo que soy triatleta, ¿qué tanto? Sí, claro. Por supuesto. Queda pendiente analizar. A mí todavía no me ha llegado. A la Marce la actividad física la encuentra y ella, viste, se esconde, y después la vuelve a encontrar y se esconde. Pero bueno, seguimos en el ruedo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat hemos dejado ahí un link que es para que todos puedan contestar. Es una encuesta totalmente anónima, que es para todos los presentes. Y bueno, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y la Facultad de Educación, esperamos que este encuentro haya sido de total interés. Y también, bueno, recordarles a todos que se siguen haciendo durante el día de hoy, mañana y pasado, las actividades de la Semana de la Salud 2020. Es forma gratuita y, bueno, que lo sigan disfrutando. Y, por supuesto, como dice la profesora y la licenciada Sabrina Bondino y licenciada Vignoni, están ustedes, como siempre, a disposición. Y nosotros, con el profesor Wickel, que también le agradezco que acá está presente y que forma también parte de toda esta organización, les haremos llegar, ¿cierto? Si alguna inquietud, pregunta, se las hacemos llegar a ustedes.
Bueno, gracias. Ahí la licenciada Peñalosa está promoviendo otras actividades para el 8 y el 9 de octubre, si hay alguien que está interesado en la telemedicina, esto que, como ella bien menciona, muchos profesionales tuvieron que reinventarse y ser creativos para poder acompañar y sostener a aquellas personas que verdaderamente lo necesitamos todo, pero aquellos que lo necesitaban más, de poder seguir en contacto y seguir haciendo actividad física. Así que está muy bueno para los que quieran, seguramente se pueden comunicar con ella o googlean y buscan y algo van a encontrar de la telemedicina. ¿Sí? Bueno. Totalmente. Nos vemos. Muchísimas entonces. Muchas gracias. Gracias, Ari. Gracias, Muchas gracias, Marce. Fede. Muchas gracias. Pablo. Nos vemos. Gracias por la invitación. Gracias por Chau. todo. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.